vamos a ver otra indeterminación del tipo 0 sobre 0. Fíjate, la función que vamos a trabajar es la función seno de alfa sobre alfa, con alfa tendiendo a 0. Seno de alfa tiende a 0 cuando alfa tiende a 0 y alfa tiende a 0. Claramente es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Fíjate, si vos trabajás con la circunferencia trigonométrica, en donde el radio vale 1, podemos identificar al ángulo que se define como la medida del arco barrido por el radio vector cuando define el ángulo deseado. Este arco celeste es identificado por el ángulo alfa. El segmento AB es el segmento representativo del seno de alfa, porque trabajando con radios iguales a 1, trabajás con el cateto opuesto sobre la hipotenusa que vale 1. El segmento CD, que es el segmento verde, identifica la tangente del ángulo alfa. Todo esto se puede verificar en el desarrollo de la teoría de funciones trigonométricas. Pero por ahora, el segmento AB identifica la medida del seno de alfa. El segmento CD es la tangente de alfa. Y el arco BD, su medida, identifica la medida del ángulo alfa en radianes. ¿Lo ves? Cuando vos trabajás con esto, se ve que cuando el ángulo alfa es positivo, o sea, con un giro contrario a las agujas del reloj, el segmento AD es menor que el arco BD, y eso es menor que el segmento CD. Por eso podemos decir que el seno de alfa es menor que alfa, y eso es menor que la tangente de alfa. El seno de alfa es menor que alfa y es menor que seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿verdad? Ahora fíjate lo que quisiera hacer. Yo quiero armar este seno de alfa sobre alfa, pero para armar eso necesito tener el alfa en el denominador y lo tengo en el numerador. Por propiedades de las desigualdades, yo puedo pensar que esto es una fracción, y esto también. Al invertir las fracciones positivas a todas, obtenemos 1 sobre seno de alfa mayor, se invierte el sentido de la desigualdad, que 1 sobre alfa mayor que coseno de alfa sobre seno de alfa. Eso lo podés verificar y se puede demostrar. Necesito tener seno de alfa sobre alfa, pero como seno de alfa va a ser positivo por situarse en el primer cuadrante del ángulo alfa, puedo multiplicar el numerador de cada una de las fracciones por seno de alfa sin alterar el sentido de la desigualdad. Entonces, podés decir que esto, multiplicado por seno de alfa, en los tres miembros, te ayuda a obtener esta expresión, seno de alfa sobre alfa, que es la que se obtiene en la fracción central. Acá podés simplificar y acá también. 1 es mayor que seno de alfa sobre alfa y esto es mayor que coseno de alfa. Entonces, una de las estrategias es aplicar el límite en cada uno de los miembros cuando alfa tiende a 0. De 1
Y eso es mayor o igual, por una propiedad de límite, que el límite cuando alfa tiende a 0 de seno de alfa sobre alfa. Y esto es mayor o igual que el límite cuando alfa tiende a 0 de coseno de alfa. Fíjate. La idea es que vos estás teniendo desigualdades, pero cuando buscas el límite de 1, como no depende de alfa, es 1. Acá no sabemos, por lo cual lo dejamos como está. Y esto, fíjate, cuando el coseno se aplica a un ángulo mayor que 0, pero tendiendo a 0, el coseno tiende a 1. ¿Qué pasa acá? Obtenemos una desigualdad en donde la única posibilidad de que esto sea verdadero es que el límite de seno de alfa sobre alfa valga 1, porque está encerrado por ambos lados por el 1. Esto se llama ley de sándwich, que lo que te dice es que si ambas desigualdades tienen un 1 que los encierra, el límite, la única posibilidad es que el límite cuando alfa tiende a 0, acá tengo que poner 0, de seno de alfa sobre alfa es igual a 1. Y esto que tenemos acá es un resultado que vamos a utilizar un montón. Sería muy interesante que veamos cuál es la gráfica de la función seno de x sobre x y veamos qué es lo que pasa cuando la función cuando el x tiende a 0. La idea es que puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 por derecha en este caso, porque el alfa era positivo, mira, es 1. Si vos haces un razonamiento análogo a este, pero con valores negativos de alfa, se trabaja de la misma manera, pero con algunos cambios en los sentidos de la desigualdad. Entonces, vas a llegar a que el límite cuando alfa tiende a 0 por izquierda, a ver, de seno de alfa sobre alfa, también es igual a 1. Por todo lo que vimos antes, podemos decir que si los límites laterales coinciden, el límite de la función es 1. Entonces, el límite cuando alfa tiende a 0 de seno de alfa sobre alfa es igual a 1. Entonces, de esta manera obtenemos un resultado que después vamos a aplicar en los ejercicios que se nos presenten. Fíjate, este es el gráfico de la función f de x igual a seno de x sobre x. En 0, 1 hay un agujero. ¿Te das cuenta por qué? Analicemos el dominio de f. Su denominador se anularía si x vale 0. Por eso, el dominio de f es r menos el 0. Pero bien podemos determinar su límite cuando x se acerca a 0. Acabamos de demostrar que la función tiende a 1 cuando x tiende a 0, y vos lo podés verificar con el acercamiento por derecha y por izquierda a través de valores súper próximos a 0. Si x tiende a 3, x menos 3 tiende a 0, por lo cual el seno de x menos 3 tiende a 0. Si x tiende a 3, x cuadrado tiende a 9. 9 por 3 es 27. Si x tiende a 3, 6
por x tiende a 18. Entonces, 3x cuadrado menos 6x menos 9 tiende a 0. 0 sobre 0 es la indeterminación. En este caso, vos tenés una intuición de que vas a usar este tipo de resultado, de estrategia, para poder salvar esta indeterminación. Fíjate, la idea es factorizar y poder llegar a armarte esto que está acá. Porque cuando vos trabajás con un seno de x sobre x, x tiene que tender a 0 para que esto tienda a 1. Pero vos podés tener el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, que también da 1. O bien el límite de, fíjate, seno de algo sobre algo cuando algo tiende a 0. Y esto también te da 1. ¿Ves? Así que la idea es poder aplicar esta estrategia cuando vos estás teniendo un seno de algo que está tendiendo a 0 y tenés una indeterminación. Mirá, arriba lo vamos a dejar como está. Seno de x menos 3. En el denominador, si vos haces la factorización de este polinomio, podés aplicar varias estrategias, pero la forma factorizada de la cuadrática te quedaría 3 por x menos 3 por x más 1, porque las raíces de esta cuadrática son 3 y menos 1. Verifícalo. La idea es que vos estás obteniendo, en este caso, un cierto algo. ¿Qué es esto que está acá? Y acá abajo también lo tenés. O sea que esto está genial, porque tenés la estructura que estás necesitando. ¿Lo ves? Mira. ¿Ves? Acá tenés seno de algo sobre algo. Y esto que está aquí va a tender a 1. ¿A dónde tiende el x más 1? X más 1 tiende, a ver si x tiende a 3, x más 1 tiende a 4. Y el 3, lógicamente, tiende a 3, porque no depende de x. Fíjate, acá estamos teniendo 1 sobre 3 por 4. O sea que la indeterminación desapareció. Esto es un 12avos, que es el resultado de este límite.